Bueno, y atención también a lo siguiente, el proyecto de modernización laboral busca, según el gobierno, compatibilizar el mundo del trabajo con la familia, reduciendo la jornada semanal de 5 a 4 días. Sin embargo, hay varios que ya afirman que la medida no ataca la desigualdad de derechos entre empleadores y empleados. Ahora, ¿cómo a mejorar justamente este aspecto? Es parte de lo que vamos a analizar junto al exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, que nos acompaña ya en el estudio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buen día. A ver, justamente, ¿qué consideran ustedes que está correcto o podría ser positivo respecto de una medida como esta? Sabemos que hay muchas cosas que consideran que no son positivas, por eso solo le hago la pregunta al revés. Mire, yo creo que encontrar mecanismos de adaptabilidad en el ámbito laboral a propósito de los cambios que van produciéndose en los sistemas de producción de cosas o de servicios siempre es un desafío que hay que asumir. Y en consecuencia yo no soy de aquellos que entiende esto como un dogma, ¿no? Lo que digo es que el método para construir esa adaptabilidad es tal vez la diferencia que tengo con el gobierno y con este proyecto. Cuando los empresarios quieren hablar con el gobierno, ¿qué hacen? Se agrupan en gremios, porque entienden que desde lo colectivo es más equilibrada esa conversación. Bueno, los trabajadores cuando quieren hablar con su empleador también se agrupan, porque entienden que desde los colectivos se produce una simetría. Y el proyecto, en mi opinión, la equivocación de matriz que tiene es que parte de la base que la relación entre trabajador y empleador es una relación de iguales. Y como eso creo que no es posible, me parece que desde ese punto de vista es un proyecto equivocado. Le reitero, sin perjuicio que los temas de adaptabilidad se pueden perfectamente conversar. Ya, pero ¿qué es lo más equivocado en esto? ¿El considerar que aquí la relación es entre iguales, en definitiva? Claro, porque... O sea, ¿esto tendría, a su juicio, tal como ha sido presentado, a generar más desequilibrio? Yo creo que sí, porque genera como es una relación abusiva. Las normas laborales existen precisamente porque proteger al más débil. Esa es la matriz, la doctrina de las normas laborales. Y cuando uno quiere adaptar la norma laboral a las nuevas realidades, en los países desarrollados, en las economías modernas, ¿cómo lo hace? Bueno, lo conversa con los trabajadores organizados. Por eso es que los pactos, que es lo que por lo menos yo preconizo, son tal vez la fórmula. Mire, de las cosas que quedaron paradas del proyecto de la presidenta Bachelet en su proyecto de reforma laboral y que no fueron objeto de objeciones por parte del Tribunal Constitucional, hay un pacto de adaptabilidad que tiene que ver exactamente con eso, que es bastante más avanzado que lo que propone el gobierno. Permite el trabajo a distancia, permite trabajar desde la casa, permite conciliar de mejor manera la vida, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe cuál es la dificultad para esta matriz? Es que eso hay que acordarlo con el sindicato. Esa es la diferencia. Sí, pero tenemos tasas de sindicalización aquí en Chile en torno al 20%. Sí, pero no ese es el problema, porque es perfectamente posible, y en los países también que tienen tasas similares, más desarrollados, lo que importa no es la tasa de sindicalización, sino que la cantidad de trabajadores que están involucrados en un pacto colectivo. Y eso es muy superior. O sea, son tasas de sindicalización del 20 y 20 y tanto, pero con pactos colectivos que involucran al 60% de los trabajadores. Y además esto es una hipocresía en este país, y eso lo reitero, sé que es medio majadero lo que digo. En Chile hay pactos de esta naturaleza que involucran a todos los trabajadores y negociaciones colectivas que son por rama. Discúlpenme, la negociación del sector público, ¿qué es? El salario mínimo, ¿qué es? Pactos de adaptabilidad especiales con sindicatos, ¿existen? Claro que existen. En la minería hay una infinidad de alternativas que solo operan con la autorización de la Dirección del Trabajo. O sea, el principio de la realidad... Y es lo que me incomoda de tanto teórico que aparece en estos días hablando de estas cosas, porque pareciera ser que la realidad es un poquito más fuerte. Ahora, cuando hablamos de estos pactos y tratamos de mejorar la calidad de vida supuestamente de cada uno de los individuos, no necesariamente con una sola medida para un colectivo, eso ha sido parte de lo que se ha planteado. Si para un grupo de 60 trabajadores, un 10% de ellos son mujeres y no les acomoda aquello que sí les acomoda a la gran mayoría de los hombres por tener simplemente que realizar tareas distintas porque son las únicas que llevan... ¿Y por qué el pacto no puede distinguir eso? ¿Qué lo impide? Pues es que esa era mi pregunta. Pero si vamos a sindicalizar es perfectamente posible. A ver, en un proceso de negociación, incluso en el proceso de negociación colectiva, uno puede distinguir estamentos, segmentos de los trabajadores, pero por favor, perfectamente. En un pacto un pacto colectivo cualquiera, uno podría establecer mecanismos de promoción de temas de género. Eso o ni siquiera de más jóvenes y más personas más adultas que tienen horarios muy diferentes. Es perfectamente posible. Si la gracia de la reforma de Bachelet es que permite que el pacto o la negociación, lo que usted quiera, pueda involucrar todo el conjunto de temas que sean de mutuo interés. Si lo que sucede es un problema distinto y es que
desde la desconfianza esto es muy difícil de hacer. Es que justamente para allá iba. Porque ¿por qué podrían funcionar en países más desarrollados, donde tal vez hay una relación más igualitaria entre empleado y empleador, y no podemos tratar de fomentar eso nosotros acá? Porque usted lo dice, desde la desconfianza es muy difícil. Es que todo desde la desconfianza es muy difícil. Bueno, entonces enfrentemos el problema en en el ámbito de la desconfianza. Y eso significa que construyamos actores que puedan conversar equilibradamente, que puedan mirarse a los ojos y puedan llegar a acuerdos que involucren a unos y a otros con nitidez de cumplimiento. Y eso supone que no hay una relación asimétrica, porque uno nunca tiene confianza cuando lo único que recibe son mandatos. Uno finalmente termina solo obedeciendo. De lo que se trata es que unos y otros se involucren en un bien que es superior para ambos, que a la empresa le vaya bien. Entonces, junto con estos pactos, junto con estas cosas, también sería interesante hablar de otras cosas que tienen que ver también con la realidad laboral. Por ejemplo, y a propósito de la discusión de la reforma de pensiones, el tema de los salarios en Chile. Usted comprenderá que todas estas cosas son bien interesantes desde el punto de vista de la teoría y de los académicos, los analistas, pero cuando la mitad de los trabajadores en Chile gana 3.50, esto aparece un poco frío. ¿Y qué se puede hacer entonces? Entonces hay que vincular estos pactos con que los trabajadores vayan a la parada en el resultado. Y eso se llama también hablar de gratificación, por ejemplo. Significa que cuando hay mejoras de productividad, esta mejora de productividad también se expresa en los salarios. Es mucho más fácil mejorar el cumplimiento de una empresa cuando el trabajador entiende que si le pone más, o sea, va a ir en la parada. Pues. Ahora, Osvaldo Andrade, cuando se presentó este proyecto, se presentó primero como un proyecto de modernización laboral. Yo no sé si usted coincide con la calificación. Digamos, ¿esto moderniza el mundo del trabajo? Pero es la calificación tipo. En el gobierno tienen un modelo, que siempre todo es modernización de algo, modernización tributaria. ¿A usted le parece que lo moderniza el mercado laboral? Yo creo que, déjeme decirlo de la siguiente manera. Conmemoramos hace poco el 1 de mayo. El 1 de mayo se conmemora y no se celebra, porque es una fecha trágica. Lo que había detrás de la lucha de los mártires del 1 de mayo es la jornada de 8 horas. O sea, es un derecho de los trabajadores. Cuando uno quiere enfrentar derechos de los trabajadores y adaptarlo a nuevas realidades, tiene que asumir en primer lugar que son derechos y en consecuencia tiene que generar una dinámica que reconozca esa condición y desde esa condición vamos viendo cómo lo hacemos. Ya, y cuando se presenta que esto va a permitir trabajar 4 días y descansar 3, ¿le parece que es correcto? Yo no sé si será, primero nos dicen cuáles son los días, así que los que están sacando cuenta que vamos a trabajar de lunes a jueves, bueno, yo ya estoy independiente, de lunes a jueves y viernes y sábado y domingo, eso no lo dice la ley, así que es perfectamente posible que el empleador imponga que los 4 días sean miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Ah? Y no sé si ahí habrá pagar horas extras, porque no está bien. Segundo, cuando se dice que puede trabajar 12 horas, claro, hoy día es posible, pero hoy día es posible en un régimen distinto. Pero, y si usted a eso le agrega que ya la casa de cambio, que es el periodo en que el trabajador se pone la ropa, la indumentaria, cuando se encacha, ¿no es cierto?, para la pega, ya no es parte de la jornada. Y si usted le agrega que en Chile, y en particularmente en la región metropolitana, para llegar a la pega hay hora y cuarto, hora y media para ir y hora y cuarto, hora y media para volver, ¿de cuánto es la jornada? ¿Usted cree que eso es modernización? Yo creo que no. Cuando hablamos, y usted recién hablaba de los derechos de los trabajadores, hablamos de la jornada de 8 horas. Cuando uno tiene y asume un derecho, tiene que tener ciertos deberes también de la mano. Dentro de esos deberes está la productividad. Y nuestro país, por mucho que trabajamos y somos conocidos por trabajar muchas horas, no necesariamente somos iguales de productivos. Cuando vemos ejemplos internacionales, y pongo uno, Alemania, hay un montón de restricciones dentro del trabajo. No se puede usar redes sociales, no se puede usar el teléfono, no se pueden contestar correos electrónicos personales. ¿Sería eso una forma? Es una buena fórmula. Es una buena fórmula. Por supuesto, si mi punto... La responsabilidad de mejorar la productividad es una responsabilidad esencialmente de quien dirige una empresa. No se le puede pedir a un trabajador que sea él. El viejo podrá tener ideas y podrá proponerlas, pero la responsabilidad formal es el que tiene mando, y eso está reconocido por la ley. La dirección es la facultad de mando que tiene el empleado. Él organiza estas cosas. Si él necesita hacer cambios en esa estructura para mejorar la productividad, yo creo que es perfectamente posible que lo haga. O sea, hoy día hay una cantidad de alternativas impresionantes que parecería ser que por qué razón nadie entiende por qué no las usan. Pero existen. Pero si quiere hacer más aún, o quiere hacer eso de mejor manera, haga una cosa muy simple, mi recomendación, converse con los trabajadores.
Ahora, Osvaldo Andrade, esta es una discusión que tiene aspectos técnicos, pero ciertamente también va a ser una discusión política. Y desde ese Los punto temas de laborales vista, siempre son políticos. usted no solo como exministro, sino que también como exparlamentario, expresidente de la Cámara y una figura destacada de su partido, el Partido Socialista. ¿Qué le ha parecido Ojalá los socialistas lo escuchen eso. el respaldo que le ha dado a través de una carta a este proyecto 4 figuras de la exconcertación bien destacadas, como son los economistas Valdés, Repetó, Engel y de Gregorio? Mire, yo, bueno, me caracterizo por la ironía, así que permíteme contestarlo de sabía. Yo les tenía mucho respeto y afecto a estas personas. ¿Les tenía? Hoy día solo les tengo afecto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque creo que ellos parten de la misma premisa del gobierno, de que hay igualdad en la relación entre trabajo. Y creo que eso es un error, y es un error conceptual, y es un error histórico y un error de no reconocer la realidad. Probablemente ellos están pensando en una nueva generación de trabajadores que son los millennials, porque pareciera ser que ahí sí hay mejores condiciones de relación, pero los millennials en Chile no ganan 350 lucas. Entonces yo lo que les pediría a estas 4 personas, a las que a esta altura me merecen un gran afecto, es que se empaparan un poquito de la realidad de las cosas. Oiga, si hasta hace menos de 10 años atrás en los informes de la Cámara decían que en el retail a las trabajadoras en las cajas les ponían pañales para que no pudieran ir al baño. Eso no es en África, eso es en Chile. Entonces yo les pedía a ellos que se empaparan un poquito no solo de los datos, sino que también de la realidad. Un principio esencial de materia laboral es la primacía de la realidad. Ya, pero ellos plantean, entre otras cosas, la necesaria flexibilización con miras a lo que viene en el mundo laboral. Le reitero, yo no tengo inconveniente en hablar de esas cosas, pero mi punto es, ¿quiénes hablan de esas cosas? ¿Es una facultad que le entregamos al empleador o es una facultad que le entregamos al pacto entre el empleador y los trabajadores? Si nosotros queremos que haya menos normas, que para estas personas son rigideces, enfrentemos esas rigideces. Pero ¿quiénes deberán enfrentarlas? ¿Los académicos o solo una de las partes? Lo digo al revés. Si a alguien se le ocurriera decir que estas cosas solo están entregadas a la voluntad del trabajador o del sindicato, ¿qué se diría? Que eso no es posible. Bueno, yo digo lo mismo al revés. Entonces, busquemos un punto intermedio. ¿Cuál es el punto intermedio? Que el sindicato de TVN converse con los dueños de TVN y lleguen allí a las conclusiones y fijen ahí las condiciones laborales. Y si eso implica adaptabilidad y flexibilizaciones, yo no tengo ningún problema. Discúlpeme, si los pactos en materia laboral de jornada estaban todo al filo de la ley. Pero, ¿por qué la Dirección del Trabajo las autorizaba? Porque estaban acordados entre el sindicato y la empresa. O sea, tenían ese rango de legitimidad. Yo creo que cuando se carga un poquito la mano para uno u otro lado, la legitimidad entra en riesgo. Y cuando no hay legitimidad, los riesgos de que operen malos instrumentos en uno y otro lado se hacen muy patentes. Y eso es lo que hay que preocuparse. Usted hablaba de las propuestas que estaban hechas ya desde el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y que se podía hablar de teletrabajo, una serie de modernizaciones que supuestamente van a eliminar puestos que hoy existen y que se van a tener que reconvertir, que la gente va a tener que reinventarse para poder seguir ganándose el pan cada día. En ese sentido, ¿cómo ve usted esta modernización de la adaptabilidad del trabajo respecto de lo que viene? Porque estamos hablando del concreto, del hoy, de injusticias que pasan hoy día tal vez en algunos rubros que usted dice no lo conocen, por lo tanto no pueden opinar, o no deberían sentarse solo en los números. Pero esto de sentarse a conversar solamente con los trabajadores, ¿es esa la forma? Para los efectos de las decisiones que hay que tomar en la empresa, yo creo que la primacía debe estar en el diálogo entre trabajadores y empleadores, pero ya le digo de forma equilibrada, y eso significa hablar con representaciones, que es lo mismo que hacen los empleadores. En Chile no se puede negociar por rama porque dicen que no existen las ramas y todos los empleadores están organizados por rama, a propósito. Mire usted. Pero viendo su pregunta, es que yo creo que es perfectamente posible combinar estos actores con los actores de las políticas públicas. Me explico. Si se nos viene encima un proceso importante de nuevas tecnologías que van a impactar en el mercado del trabajo, y para eso ya estamos un poquito atrasados, combinar la relación entre trabajadores y empleadores en la empresa, combinar la relación de gremios empresariales con agrupaciones nacionales de trabajadores e involucrar en eso al actor público, creo que es fundamental. Para eso el proyecto de Bachelet creó una institución, se llama el Consejo Superior Laboral, que es tripartito. Y sin embargo, si usted pregunta si el Consejo Superior Laboral ha sido consultado respecto a este proyecto, no existe. Y es una institución formal que está en la ley.
Entonces, yo por ahí empezaría. Y eso implica entonces, desde allí, por ejemplo, en los temas de reconversión, ver con CENSE qué es lo que hay que hacer, cómo se combina esto con la capacitación. Porque, claro, la frase de que no importa porque esto va a crear nuevos puestos de trabajo es cierta, pero no son los mismos trabajadores. Ahora, Osvaldo Andrade, antes de que se presentara por parte del gobierno este proyecto que han bautizado como de modernización laboral, antes de que siquiera se comience a discutir en el Congreso, uno de los temas que más ruido generó fue la posibilidad de cambiar la fórmula de indemnización por años de servicio, algo que finalmente ni siquiera ha estado aquí en el proyecto. ¿Qué le pareció primero la discusión y la forma en que esto se ha resuelto? Hoy día no se toca. Yo tengo una opinión al respecto que no necesariamente es coincidente con otros. Yo creo que este es un tema que hay que discutir. No soy de aquellos que dicen que esto no puede ser tocado. En Chile el acceso a indemnización es más que nada para un 8% de los trabajadores. Hay una cantidad impresionante de trabajadores que quedan al margen por la naturaleza de sus contratos o por una serie de otras circunstancias, sin perjuicio de que esto se judicializa, en los tribunales no siempre se gana, hoy día hay un problema con los tiempos de los tribunales, bueno, ¿para qué le cuento más historia? Entonces, yo soy de aquellos que dice, si este es un derecho que solo está beneficiando a algunos, veamos cómo los beneficia a todos. Y eso estoy dispuesto a discutirlo. De hecho, la bancada del Partido Socialista me pidió que le hiciera un preproyecto para que se pueda aplicar indemnización también a los trabajadores, al resto de los trabajadores, los que tienen contrato a plazo fijo, etc. Y está en el Parlamento. Ahí está. Pero el punto entonces es, si algunos estiman que 11 meses es una rigidez, acuérdense que antiguamente era sin límite, con la dictadura bajamos a 4, después con la transición recuperamos a 11, si algunos estiman que esa es una rigidez que impide que haya rotación, yo digo lo siguiente, si 11 meses es eso, y si la rotación laboral en general hoy día de los trabajadores de 3, 4 años, 4, pongamos 4, bueno, vinculemos la realidad, por eso al principio la realidad sigue siendo para mí básico, con el derecho indemnizatorio, con las posibilidades que tiene el seguro de cesantía de enfrentar y dar cobertura a esta situación, y creo que podemos armar un paquetito que garantice un derecho, lo amplíe para el resto de los trabajadores y además le dé certeza de que en la cesantía van a haber cobertura suficiente. Las trabajadoras de casa particular tienen una indemnización a todo evento. Y fíjese que no ha generado ninguna merma ni problema de... O sea, sigue siendo un lío encontrar una nana, por decirlo así. Y fíjese que tiene indemnización a todo evento. Los trabajadores por obra o faena, porque estas son las cosas que es bueno decir, se aprobó en este gobierno un proyecto que estableció indemnización para los trabajadores por obra o faena. Esa fue una moción parlamentaria que se presentó durante el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Sabe quiénes firmaron esa moción? Los ministros Monkever, Cristian, los ministros Monkever Nicolás y el diputado Andrade y el diputado, otro diputado René. Mire cómo son las cosas. ¿Cómo ve usted la situación? Pintoresco, ¿eh? Sí. ¿Cómo ve usted la situación de las minorías? Y con eso me refiero a las personas con discapacidad. Se habla de este 1%, no se determina en qué plazo. Un actor que tal vez no era tan relevante hace un par de años como es los inmigrantes y la situación de ellos frente a la modernización del Código del Trabajo. Incluso quiero hablar de las mujeres y cómo quedan ellas, cómo quedamos nosotras. El mercado del trabajo en Chile es bastante hostil respecto a estos grupos en general. No solo desde el punto de vista de los formatos, sino que también desde el punto de vista de algo mucho más interesante, que es las remuneraciones. La brecha salarial se ha estancado, la verdad, más que disminuido, se ha estancado. Y claro, el proyecto Esa Laguna puede ser un factor interesante para terminar con esas cosas, pero sigue siendo un déficit de nuestra legislación hacerse cargo de estos grupos que tienen mayor vulnerabilidad, por decirlo así. Siempre en Chile buscamos el intermedio que no siempre soluciona bien las cosas. Fíjese que en el tema de la inclusión de personas con algún nivel de discapacidad, creo que lo estoy diciendo mal, pero para los efectos de lo que conversamos, se permitió para cumplir el 1%, que también uno lo puede hacer con empresas colaboradoras. Entonces ya se da cuenta que ya siempre se busca el intermedio trucho. Pero yo creo que uno perfectamente puede legislar al respecto si se trata de materias legales. Chile tiene una rica tradición en materia laboral de normas especiales. Con la dictadura, con el gobierno autoritario, para no ser tan odioso,
se generó la idea de que el Código del Trabajo tenía que fijar normas similares para todos, porque todos los trabajadores eran igual. A poco andar se dieron cuenta que hay que hacer un estatuto para los trabajadores, para los tripulantes, para los navieros, etc. O sea, es inevitable. Y yo creo que en ese ámbito debiéramos tener una legislación que promueva estas cosas. En la brecha salarial seguimos teniendo un déficit. La presidenta Bachelet presentó un proyecto en su primer gobierno, pero no dio resultado mucho, porque está la vieja discusión de que asimilar pega, asimilar paga. Y ahí los empleadores tienen muchas capacidades para poner en discusión eso. Osvaldo Andrade, una última pregunta, al menos de mi parte, apelando también a su experiencia política, sobre todo como diputado y como expresidente de la Cámara. Estamos viendo hoy día proyectos de modernización laboral, proyectos de pensiones, digamos, que se debiera discutir probablemente la próxima semana. Está todo el tema de la salud y una serie de otros proyectos que hoy día se envían para su discusión. ¿Va a haber capacidad para trabajar en todo esto? Porque de verdad hay quienes están poniendo en duda, digamos, lo que en algún momento se planteó como una sequía legislativa en los primeros meses de gobierno. Hoy día la gran cantidad de proyectos, algunos de ellos bastante complejos y de fondo, que se plantean para su discusión tanto en la Cámara como en el Senado. Yo creo que el gobierno cometió un error y es que el primer año no abordó este tema. Y claro, el primer año es bien crucial, al punto que yo creo que el término del primer año, la frase que uno escuchaba más del mundo adherente al gobierno es ¿para qué ganamos? ¿Ah? ¿Para qué ganamos? ¿Para qué ganamos? Entonces, este año el gobierno yo creo que inevitablemente se ha visto compelido a hacer una vorágine de iniciativas legislativas porque tiene que cumplir con sus adherentes y cumplir con su programa. A mí me parece bien. El punto es si hay el talento suficiente como para que esas cosas se puedan finalmente transformar en ley. Es que a eso va mi pregunta, sobre todo atendiendo a la gran cantidad de nuevos parlamentarios que hay, son un porcentaje importante, digamos, que son diputados sobre todo por primera vez. Yo creo que ha fallado bastante en eso. No ha habido mucha capacidad, para no usar el concepto talento que puede ser muy descalificador, pero ya lo dije, no ha habido mucha capacidad de generar condiciones para que, mire, la oposición presentó 10 puntos en una mesa técnica para la reforma de las pensiones. El gobierno llegó al día de la votación y dijo, estamos dispuestos a discutir estas cosas más adelante. Por de pronto, estamos en disposición de ver un actor público. Bueno, ¿y qué le costaba hallar un papelito con esas cosas? Yo le garantizo que llega con un papelito que no necesariamente son las 10 cosas, pero habrían sido algunas de ellas, habrían logrado tener la votación y no se habría pegado a este enreo que hoy día todo el mundo se tira para allá, la pelota unos y otros, que si se va a votar el lunes, que la democracia cristiana va a ver al gobierno y le hace un besamano. O sea, todo mal, todo mal. Entonces, y estas cosas se podrían resolver. Había antes una cierta capacidad. Yo estoy de acuerdo con usted, hay nuevos parlamentarios. Bueno, mayor capacidad de ponerle bueno a estas cosas, pero me temo que no ha habido mucho. De hecho, finalmente estas cosas se miden por la producción, el resultado. Y mi impresión es que ya entrando en la vorágine electoral, y ya eso es muy pronto, es poco probable que muchas de estas cosas se transformen en ley. Muy bien, pues Osvaldo Andrade, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado aquí en 24 horas. Muchas gracias. Muy buenos días.